Bien, Ángel, ya tenemos en línea a nuestro primer invitado. Se trata de Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social. Santiago, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Le consulto si nos escucha. Sí, les escucho muy bien y espero que ustedes también me estén escuchando. Buenos días. Buenos días, Santiago. En la encuesta, la última encuesta que ustedes hicieron, en esa toma de esa muestra que ustedes hicieron o tomaron, ¿desde qué fecha la hicieron y hasta qué fecha? Sí, ese es un tema muy importante. Quisiera, además de volver a saludar a todos, quería decirles que este es un primer estudio preelectoral que nosotros hemos hecho con las candidaturas ya en proceso de inscripción. Sabemos que todavía no han sido calificadas todas las candidaturas, pero nuestro operativo de campo empezó inmediatamente después de que ya se resolvió al menos dos problemas críticos en el tema electoral. Era la participación de las candidaturas de la opción de Centro Democrático y de Pachacutic, porque en el momento en el que se dio paso a la inscripción, a la aceptación de la inscripción de la candidatura de Centro Democrático, de alguna manera también ya automáticamente ya se daba por hecho que iba a ser también inscrita la candidatura de Pachacutic, que son dos de las opciones importantes. Entonces eso nos permitía clarificar el escenario electoral. El operativo de campo empezó el 1 de octubre, es decir, me parece que esta definición fue hacia el 30 de septiembre y nosotros empezamos rápidamente a trabajar para hacer el levantamiento de campo. Es importante mencionar que este es una encuesta de hogar, no es una encuesta telefónica, tampoco es una encuesta digital, que consiste que nosotros vamos a las viviendas y buscamos a las personas que van a responder la encuesta y aplicamos el formulario que nosotros hemos preparado y mostramos las papeletas para que las personas escojan sus opciones electorales, como vamos a ver más adelante. Correcto. ¿En cuántas provincias hicieron ustedes esta encuesta, Santiago? Sí, la encuesta es realizada en todas las provincias de la costa y en todas las provincias de la sierra, en todas. Y lo que no tenemos es la región amazónica, que representa un poquito menos del 5% del padrón electoral total, ¿no? Lo que tenemos entonces a la larga es que hemos visitado 59 cantones y en esos 59 cantones fueron visitadas 126 parroquias, tanto urbanas como rurales, que nos permiten en su conjunto hacer una agregación para tener un resultado que nosotros consideramos que está aproximado al resultado nacional. Es decir, otra aclaración, esta no es una encuesta que se ha realizado solamente en Quito y Guayaquil, o Quito, Guayaquil y Cuenca, o en las ciudades principales, sino que el diseño de la muestra hace que nosotros vayamos a donde el programa estadístico nos indica que tenemos que ir, con todo el esfuerzo de la movilización que implica todo eso. Equipamos a nuestros encuestadores con equipos sanitarios, con mascarillas, con gafas y con materiales desinfectantes para que se puedan proteger y proteger también a las personas entrevistadas. ¿Cuántas personas han entrevistado en la encuesta? Fueron entrevistadas 2017 personas, 2017 personas a partir de un muestreo que nos permite a su vez registrar también que haya un equilibrio por sexo y por grupo de edad. Es decir, que casi son mitad hombres, mitad mujeres, una pequeña variacioncita, pero mínima. Pero son 50-50 prácticamente hombres y mujeres, y de todos los grupos de edad a partir de los 16 años hasta más de 65 años. Sabemos que los que tienen 16 y 17 años tienen voto voluntario y los que tienen más de 65 también. Antes de entrevistar preguntamos a las personas si es que van a votar en las próximas elecciones y si es que están registradas para votar en la parroquia en donde se realiza la entrevista y en donde residen. Correcto, Santiago. Bueno, yo le voy a dar el paso a mi compañero Ángel Matamoros, pero no sé si ya podemos empezar a mostrar las láminas que tú tienes para que la gente pueda ver pues el comportamiento de la ciudadanía, ¿no?
en Y cuanto a tal esta vez encuesta. por presentar las especificaciones técnicas. Exactamente. Estas son las Buenos días. especificaciones técnicas. Le voy a dar paso a Ángel para que tú continúes, Ángel. Santiago, buenos días. Buen día. He escuchado atentamente su explicación acerca de la metodología de trabajo que ustedes hacen, pero quiero hacer unas precisiones técnicas y quiero que me la respondas, por favor, Santiago. Has dicho tú que utilizan como técnica la encuesta y como instrumento has mencionado que usan esa guía de preguntas, pero ¿quién valida este instrumento? ¿Hasta qué punto podemos saber el grado de confiabilidad y validez de ese instrumento? ¿Cómo saber si ese instrumento está respondiendo al comportamiento social que la gente requiere y si esas preguntas no tienen algún sesgo? ¿Cómo saber ese nivel de confiabilidad, repito, y de validez de ese instrumento que ustedes aplican? Sí, muchas gracias. Es un tema muy importante que hay que considerar. Ya ha ocurrido. No sé si se desconectó el micrófono, Santiago, pero el audio se nos fue, tu audio. Tenemos un problema con el micrófono de Santiago Pérez. A ver si podemos solucionarlo. Parece ser que se desconectó el micrófono, Ángel. Vamos a ver si... Sí, pues, hasta que Santiago se ponga en línea, yo te comentaba, Jaime, que es importante, Jaime, que en este tema de las encuestas tengan mucho cuidado en conocer realmente cuál es la población, cuál es la muestra y qué tipo de instrumento se utiliza. Porque en muchos casos, no digo por esta encuestadora, en muchos casos, estos instrumentos sirven para manipular la información emitida por las personas que van a ser encuestadas. Entonces es muy importante saber, eso es lo que le preguntaba yo a Santiago, el grado de confiabilidad y validez de estas encuestas. Correcto. Y justamente no sé si ya lo tenemos en línea. Parece ser que se desconectó fue el micrófono. Él sigue hablando pero no nos escucha. Esperemos, bueno, se dé cuenta y pueda corregir ese problema. Pero en todo caso, Ángel, yo creo que lo que tú estás diciendo tiene mucha razón. En este momento se ha dado una guerra de encuestas, así lo han calificado algunos especialistas en este tema, por lo que hemos visto, ¿no? Que ponen a ciertos candidatos primero, a otros en otras encuestadoras aparecen primero. Bueno, en todo caso, la credibilidad de estas encuestadoras, pues, es la que estaría en juego, pero en todo caso vamos a escuchar pues a Santiago Pérez en esta mañana, que Santiago Pérez pues ha sido una persona muy seria que se ha venido desarrollando o ha venido trabajando en esta actividad durante muchísimos años. Santiago, no sé si ya me estás escuchando porque se desconectó tu micrófono. Hola, ¿ahí me estás escuchando? Ahí lo escuchamos claro y fuerte. La parte que Gracias. estabas hablando no se escuchó. Si la puedes repetir sería bueno. Después de la pregunta de Ángel. Claro. Gracias. Disculpen por esto. Sí, yo había dicho que me parece que es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. Es un tema que se ha discutido mucho en la investigación de la opinión pública en muchas partes del mundo. Y nosotros pertenecemos a la red WAPOR, que es la Asociación de Investigadores de la Opinión Pública a nivel mundial. A partir de eso, yo diría lo siguiente. Lo primero es que la imparcialidad. Es importante mantenerse en una posición objetiva para poder brindar información que ayude a comprender el escenario y tomar decisiones sobre la base de lo que piensa, siente y dice la ciudadanía. También es muy importante basarse en la técnica. Nosotros, a partir de una experiencia muy grande que también hemos aprendido de nuestros errores, capacitamos a los encuestadores, les seguimos un manual que nosotros hemos desarrollado, que es nuestro manual propio, que nos permite, primero tomando en cuenta las condiciones sanitarias y la protección de las personas entrevistadas, realizar un proceso muy riguroso de selección aleatoria, control y supervisión en el campo, llegando a todo el territorio nacional para aportar resultados confiables.
Ángel. Santiago, sí, Santiago, sobre esa línea usted ha explicado un poco acerca del tema de la confiabilidad y de la validez. Otro tema que me preocupa con respecto a la población. Ustedes, por ejemplo, han mencionado que han encuestado a 2.700 personas. ¿Hasta qué punto esa población está bien representada con la muestra y el muestreo que han realizado? Porque hay que tener en cuenta que si esas 2.700 personas corresponden a un muestreo representativo, ¿cómo saber que es representativo ese muestreo? ¿Bajo qué población ustedes han trabajado? Sí, son 2017 personas que fueron entrevistadas en todo el país. Básicamente hay tres principios que es importante que tenemos que tomar en cuenta. Primero, que la muestra es sobre la base del padrón electoral actualizado para el año 2021. Es decir, nosotros hemos cogido del padrón electoral del Consejo Nacional Electoral el número de personas que están registradas para votar a nivel de cada provincia, de cada cantón y de cada parroquia. A partir de eso, el sistema estadístico lo que hace es seleccionar un número de personas de manera aleatoria, y creo que ese es el principio fundamental, la aleatoriedad. Es decir, que nosotros no es que escogemos a las personas que queremos entrevistar, sino que son seleccionadas de una manera aleatoria estadística. Y en tercer lugar, creo que es importante mencionar la dispersión, es decir, que yo no voy a un lugar a entrevistar solamente en el parque del pueblo o en la parada de bus. Vamos a los hogares y tener una dispersión, es decir, si es que tengo que realizar, aunque sea 10 encuestas en una parroquia, voy a tratar de cubrir la mayor cantidad del territorio de esa parroquia con esas 10 encuestas. O 100, Ángel, vamos o 50. Santiago y Ángel, vamos a empezar a mostrar las láminas para que Santiago nos vaya describiendo el trabajo que han hecho. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Sí. Vamos, Santiago. ¿Qué tenemos bien, muy aquí, bien. Santiago? Me parece que es importante empezar por este tema para entender un poco dónde está el ánimo y las preocupaciones de los electores, ¿no? Hemos preguntado a las personas a quienes entrevistamos si en esta crisis del COVID usted le teme a algo y a qué le teme más. Y como vemos en la parte izquierda, en los gráficos dice, a la muerte de algún miembro de mi familia o a mi muerte, 53%. La siguiente es al contagio de algún miembro de mi familia o mía propia, 23%. Vemos que ese es como el temor principal en cuanto al tema del COVID, ¿no? También se mencionan a no poder conseguir alimentos para la familia o a no poder, o que disminuyan los ingresos o quedarse sin ellos. Solamente un 15% dice que ha recibido algún tipo de ayuda de parte del gobierno durante esta crisis del coronavirus. Es un poco para entender el contexto en general, ¿no? Si quieren vamos a la siguiente, por favor. Bien, lo que tenemos aquí es el resultado total de la simulación electoral. Lo que hemos hecho es lo siguiente, hemos hecho una especie de facsímil de papeleta en la que están el nombre de la organización política, el número de la lista, el logotipo de la organización política, la foto y el nombre del candidato a presidente y la foto y el nombre del candidato a vicepresidente de los que para ese momento se habían registrado, los binomios que se habían registrado. Y lo que tenemos es el resultado total nacional una vez calculado con los factores de ponderación. El resultado es Guillermo Lasso 21%, Andrés Arauz 19%, estoy aproximando los decimales, Yacu Pérez 11%, que son los tres principales y los que están de acuerdo con la banda de error en esta posición. Arriba, Guillermo Lasso, Andrés Arauz. Tomemos en cuenta que el margen de error es de más menos 2, es decir, que existe una posibilidad de diferencia entre el resultado que vemos ahí, 21 o 19% respectivamente, que debe ser más 2 menos 2. Santiago. Esto hace que la les ubique a los dos dentro de la misma banda de intención de voto. Santiago, ¿cuál es la candidatura que más está creciendo de todos estos que están encuestados aquí? No se puede saber. En este momento todavía no hay un tracking, es decir, un seguimiento en el tiempo.
Nuestro estudio de encuestas Omnibus lo que busca exactamente es eso. Esta es la primera de una serie de encuestas que vamos a hacer a lo largo de todo este proceso preelectoral y después de la campaña electoral, que nos va a permitir ir midiendo el cambio y la velocidad de los cambios. ¿Anteriormente habías hecho una medición con estos candidatos o es la primera? Es la primera encuesta que se hace con al menos 4 o 5 de los candidatos más importantes, porque Andrés Arauz, que es una persona que es poco conocida, no aparecía todavía, no era medido en las encuestas anteriores, era medido como el candidato de la tendencia de la Revolución Ciudadana o el candidato apoyado por Rafael Correa, cualquiera de esas opciones se ponían, ¿no? Guillermo Lasso sí. Yacu Pérez era cambiado por el otro posible candidato que tenía el movimiento indígena, que era Leonidas Issa. Correcto. Vemos con sorpresa que en cuarto puesto se ubica a Jimena Peña, ¿no? De alguna manera, estar dentro de la lista del gobierno da cierto porcentaje con este 4 o 5% aproximado, Santiago. Sí, si se fijan ustedes, existe una especie como de escalones. En el primer escalón están estos dos candidatos, Guillermo Lasso y Andrés Arauz, como les hemos dicho, que están dentro de la misma banda de error. En un segundo escalón, Yacu Pérez, y en un tercer escalón, que están con una votación muy parecida, Jimena Peña de la lista 35, Gustavo Larrea y Lucio Gutiérrez. Sobre todo, Jimena Peña no es una candidata que sea muy conocida, en realidad es un poco el afianzamiento de la marca de la lista 35, lo que podría ser que esté dándole esa pequeña ventaja, pero estábamos hablando de una diferencia de puntos que no es significativo, por eso es que esos 3 candidatos están en ese escalón que son Jimena Peña, Gustavo Larrea y Lucio Gutiérrez. ¿Tú no crees que todavía haya cierta confusión con la lista que antes estaba auspiciaba a Rafael Correa o al correísmo con la lista del partido que ahora lo auspicia, que es Centro Democrático, que tal vez mucha gente piensa que ellos siguen en la misma línea? Sí, es posible que sí, que algunas personas todavía no pueden identificar a Centro Democrático como la opción de los candidatos de la Revolución Ciudadana, porque además antes fueron Compromiso Social y antes fueron País. Entonces me parece que eso todavía es algo que tiene que ir ocurriendo en el tiempo, que las personas se vayan informando. Supongo que es también como una obligación de esta organización política, tienen que informar a sus electores, que esa es la situación. No sé si Ángel tenga alguna otra inquietud en esta lámina. Ángel. Sí, Jaime y Santiago. Más bien le preguntaría nuevamente, le hago la pregunta a Santiago, ¿cuál es tu lectura acerca de este comportamiento social, entendiendo que el país ha vivido en los últimos años serios problemas de corrupción que son de conocimiento público, y a pesar de eso se ve que la gente, los ciudadanos encuestados, todavía tienen interés por el tema político? ¿A qué crees que se deba ese fenómeno según tu lectura, Santiago? Bueno, primero que puedes ver en este gráfico que aproximadamente un 30% de las personas no están escogiendo a ningún candidato todavía, porque abajo vemos que entre los que no han decidido, los que votan nulo o dejan en blanco la papeleta, tenemos un 30%. Entonces, me parece que hay todavía mucho espacio, mucho espacio. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y para responder justamente lo que tú has planteado, ¿no? Después de que las personas votaron, les preguntamos qué tan seguro es que vayan a votar por estos candidatos o todavía es posible que cambie de opinión. Fíjense que casi 6 de cada 10 ya dicen que ya están decididos y casi 4 de cada 10 dicen que todavía es posible que cambien de opinión. En el caso de los 3 principales, tenemos más o menos una dureza. Los que votaron por Andrés Arauz, del 80% ya están decididos. En el caso de Guillermo es del 70% que están ya decididos a votar por ese candidato y que votaron por él en la papeleta. Y en el caso de Yacu Pérez son casi 6 de cada 10 de sus votantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que todavía hay un gran margen de movimiento posible. Y este movimiento se da porque las personas están indecisas, pero no solamente están indecisas, sino que están
inconformes, yo diría que inclusive enojadas. Y eso lo podemos demostrar un poco en el tema del estado de ánimo y podemos verlo en la siguiente lámina. Más adelante podemos avanzar, por favor, creo que es una o dos láminas. Una antes, por favor. Sí, entonces ahí como podemos ver, eso nos demuestra un poco cuál es el estado de ánimo y la situación actual de los electores ecuatorianos, ¿no? Fíjense que en el cuadro de la izquierda vemos ahí claramente una porción muy grande, casi 8 de cada 10, que consideran que su situación económica y la de su familia comparada con el año anterior ha empeorado. Un 20% siente que sigue igual y menos del 2% considera que ha mejorado. Y en el gráfico de la derecha podemos ver también cómo perciben la situación del Ecuador. 53% siente que el Ecuador en este momento está en retroceso y el 45% que se encuentra estancado. Menos del 1% siente que el Ecuador está progresando. Entonces, esos son cifras muy contundentes, ¿no es cierto? Esta preocupación por el coronavirus, esta alta indecisión y también este mal estado de ánimo nos hablan de una población que se encuentra en un estado de ánimo muy complicado para las próximas elecciones. Esto es contrario a lo que dice el gobierno, que el país ha mejorado. Justamente ayer en cadena nacional lo decía, que hay más de 500.000 empleos que se han recuperado después de la pandemia. Sí, este es un gobierno que tiene un problema grande de credibilidad de su palabra, de lo que dice, y creo que lo podemos demostrar cuando mostramos dos láminas más adelante, por favor. La calificación de la gestión del gobierno. Ahí. Fíjense ustedes esta situación y me lleva un poco a responder la pregunta que me acabas de hacer. Menos del 2%, el 1% considera muy buena, el 7% considera buena, 35% considera mal. Se desconectó el micrófono, parece ser. Vamos a ver si nuevamente retomamos. 18, pero esta ha ido decreciendo y lo importante aquí es que podemos que, como es una escala que va desde muy buena hasta muy mala, pasando por muy buena, buena, mala, muy mala, vemos que la concentración de la población se da ahora en el punto más bajo de la calificación, muy mala, 56%, es decir, más de la mitad. Casi 6 de cada 10 ecuatorianos consideran el punto más bajo la calificación de gestión del presidente Lenín Moreno. Y cuando vemos en la tabla esta que dice por validez por provincia, en algunas provincias tenemos, por ejemplo, en Pichincha, 0%, calificación muy buena. Entonces, esto hace que este gobierno esté en un estado de credibilidad muy cuestionada, ¿no? Las personas no están dispuestas a creer lo que dice el gobierno. Y ese es un problema, no solamente para el gobierno, sino para el país, al contar con un gobierno con tan baja credibilidad. ¿Cómo puede gobernar este presidente justamente donde está su sede de gobierno, Pichincha, que prácticamente le dan el 0%? Sí, esto no debió haber pasado nunca. Es una situación... es como una metáfora, si quieren, es si uno de una enfermedad, de una gripe, se convierte en neumonía y estamos en un estado de un agravamiento muy grande en las cifras de opinión pública. No se había visto nunca algo así. Tenemos un estado de ánimo muy bajo, la población está muy enojada, está muy descontenta. La calificación del presidente Lenín Moreno es probablemente la más baja de todo el periodo democrático de todos los gobiernos y probablemente es una de las más bajas de todo el continente americano. Es correcto.
Bueno, hemos visto cómo el presidente de la República sale a veces en televisión y lamentablemente a la población le miente. Tiene un discurso un poco, diría yo, agradable, pero después de que él habla, las cosas son diferentes, Santiago. Eso nos demuestra en su discurso. Lo que ayer decía en televisión, que hay una recuperación de 500.000 puestos de trabajo. Me parece que eso, no sé quién le da esa información al gobierno, pero la realidad es otra. Sí, lo que yo quisiera es reflexionar acerca de qué es lo que estamos viendo nosotros como cifras, ¿no es cierto? Y qué es lo que está detrás de todo esto. Son las opiniones y son las percepciones de los ciudadanos comunes. Y por eso esa es la importancia de la investigación. Escuchamos a la gente y tratamos de entender mejor qué es lo que está detrás de sus palabras, de sus opiniones y de sus percepciones. Entonces, lo que está detrás de todo esto es una evaluación muy inteligente. O sea, no es que la gente sea tonta, sino que a veces de pronto no está suficientemente informada, pero lo está haciendo desde sus propias condiciones de vida, desde su propia cotidianidad, y analizan lo que están haciendo los gobernantes. Y el análisis es, este gobernante, este gobierno está respondiendo a mis necesidades o está respondiendo a necesidades de otros, de los grupos de poder. Y eso es lo que está en el fondo de una evaluación, con esa inteligencia, con ese sentido común de la gente que está diciendo, este gobierno probablemente no está respondiendo a mis intereses y a mis necesidades, sino a los de otros, tal vez los grupos de poder. Ángel Matamoros. ¿Está Qué conectado, interesante Ángel? escuchar esa parte. Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Santiago. Sí, claro que sí. Buenos días. Santiago, como te decía yo, qué importante es saber este tema de la investigación, el tema de la investigación científica, y realmente lo que tú demuestras aquí en pantalla es ese comportamiento social. Pero la pregunta es, los gobiernos, los líderes políticos, ¿consideran esta información válida, la hacen suya para poder hacer los correctivos necesarios? Porque esta información que tú presentas, estos datos de información, esto que es parte del conocimiento científico, sirve y debería servir para que los líderes de opinión, para que los líderes políticos del mismo gobierno hagan las rectificaciones y saber dónde están los errores y dónde hay que corregir. ¿Por qué tú crees que no consideran toda esta información? No solamente de tu encuesta, sino de todas las encuestadoras que hay a nivel nacional, porque igual es un punto de manifestación de los diferentes grupos sociales en el Ecuador. Sí, es una tendencia en todo el mundo el gobernar tomando en cuenta las opiniones y las percepciones de la población, que no simplemente se trata de hacer una especie como de marketing político y decir, bueno, porque la gente quiere esto, les voy a dar tal cosa, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata más bien de escuchar y poder entender lo que dicen los ciudadanos y a partir de ahí construir políticas públicas que además deban ser adecuadamente informadas y comunicadas. Entonces, un gobierno moderno, eficiente, de calidad, lo que tiene que hacer es un poco integrar todo esto, ¿no es cierto? Por un lado, escuchar lo que dice la gente y ver qué es lo que está pidiendo y lo que está necesitando. Por otro lado, evaluar sus posibilidades de política pública y tratar de integrar, y probablemente tiene que tomar medidas difíciles que pueden no ser populares, pero hacer los estudios de opinión pública le va a permitir entender que la gente no necesariamente está de acuerdo porque no está bien informada, entonces tiene que hacer una campaña de información, de comunicación y de persuasión para que la gente pueda entender las medidas necesarias. Entonces me parece que un poco eso es lo que está... Ángel, Santiago no tiene tiempo, yo sé que tiene una reunión, vamos a tener que despedir esta entrevista.
Y quiero agradecerle a Santiago Más Vale por habernos dado unos minutos más de este diálogo. Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces solamente quisiera despedirme diciéndoles que esta es una primera encuesta que nos permite establecer el inicio de un proceso sistemático de seguimiento para establecer los cambios del movimiento, las tendencias dentro del escenario político y electoral. Nosotros somos una firma legalmente registrada para realizar estudios de opinión pública durante el proceso electoral ecuatoriano y recibimos nosotros el apoyo mediante suscripciones. Una parte la divulgamos a través de nuestros medios propios y los medios de comunicación, y los suscriptores privados reciben de manera confidencial nuestros resultados completos. Entonces siempre estamos trabajando desde ese punto de vista, buscando un profesionalismo dentro de nuestros resultados. Santiago, finalmente, ¿hay que esperar alguna fecha, un mes, 2 meses más para ver ya la tendencia definitiva de los candidatos? Porque esto puede variar. Sí, a lo largo del proceso vamos a ir haciendo estudios que nos permitan ir midiendo las tendencias. A medida que se acerque el día de las elecciones, van a haber menos y menos de indecisos, y esos de indecisos se van a ir hacia algún lugar. Eso es lo que vamos a ver. Va a ser muy interesante, y ese es el propósito de nuestras investigaciones. Y la última, en 10 segundos. El Partido Social Cristiano y Creo, ¿en qué le favoreció esta alianza? A Creo le favoreció mucho, me parece, el primer impulso del apoyo del Partido Social Cristiano a la candidatura de Guillermo Lazo se evidencia en que aparece ahora en primer lugar en la provincia de Guayas, y también que las listas de Creo están en primer lugar en la lista de asambleístas nacionales, y probablemente el Partido Social Cristiano no está todavía teniendo ningún beneficio visible, concreto, pero eso se va a ver en el transcurso de la campaña. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Santiago Pérez, director de la encuestadora Clima Social, aquí en el programa Los Especialistas.